Perfecto. Medio liado. ¿Estoy conectado? Ah, me desconecto. Bueno, hoy vamos a avanzar con más sobre el lenguaje. Vamos a ver structs, enum, option y colecciones la primera parte. Queda pendiente la organización del coso, pero es un videito que le voy a subir, no lo encontré, ya está explicado y para no perder tiempo avanzamos con esto. Y una cosita extra que meto este año al final, que meto este año, que lo damos antes este año, ¿sí? Que tiene que ver con módulos, para que quede más claro después el videito de la organización del código, ¿sí? Entonces, bien, estamos grabando todo. Bien. Struct va a ser la analogía, ¿sí?, que nosotros tenemos de las clases, por ejemplo, en Java, ¿sí? Hablo en Java porque todos pasaron por Java, ¿sí?, para tener una referencia. Entonces es un tipo de dato personalizado que permite paquetar y nombrar lo mismo que una clase en Java, valores relacionados que forman un conjunto de datos, son similares a la programación orientada a objetos, al conjunto de atributos que tiene una clase, ¿sí? ¿Cómo se define? Bueno, la palabra... Ahí está. Igual acá no se vio eso, ¿eh? Fue el proyector, que como verán, así no se me ve a mí acá. Estamos todos, acá tampoco se ve mejor que acá que en este inclusive. Bueno, ¿cómo se define? La palabra clave es struct, nombre del struct en camel case, todos sabemos lo que es camel case, ¿no? Bien. Nombre del atributo, ¿sí?, en snack case, ¿está bien? Y dos puntos el tipo, coma, y así sucesivamente. ¿Está bien? No hay mucha ciencia entre llaves y demás. Esta no se ve un pomo, pero bueno, acá tengo un struct persona que simplemente tiene nombre de tipo string, apellido de tipo string, DNI I32, debería ser U32. Después tengo el main, como instancio una persona, llamémosle instancia por este momento. Pongo persona, abro llaves, nombre, dos puntos, el valor, apellido, dos puntos, el valor. DNI, dos puntos, el valor, todo separado por coma, cierro las llaves y después puedo acceder por atributos con el punto. ¿Estamos hasta acá? Nada raro, ¿no? Nada que diga está complicado. Puedo hacer lo que se llama image shorthand, ¿sí?, que es crear una función para crear una persona. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y los parámetros de los nombres, perdón, de los parámetros de la función matchen con los nombres de los atributos de, en este caso, la persona. ¿Se entiende? Cuando digo los nombres, son los nombres de los atributos. ¿Está bien? Es decir, acá tengo una persona, una función nueva persona, que recibe nombre, apellido y DNI, y casualmente la persona, como vimos, tiene nombre, apellido y DNI. Entonces yo directamente lo que puedo hacer es persona, llaves y los nombres de los parámetros. RAS se va a encargar de machearlos, no importa el orden, sino por nombre. Parecido a un constructor. Es parecido a un constructor, exacto. Bien, después para modificar no es nada más que hacer la variable de tipo punto atributo igual al valor. ¿Está bien? Hasta ahora no hay nada raro y viene todo sencillo. Bien, esto lo comento, pero tal vez sí, no, pocas veces se usan. Se puede crear una instancia, entre comillas, en este caso con data de otra instancia, ¿sí? Por ejemplo, tengo esta persona, que uso la función nueva persona de recién, que me devolvía una persona, ¿sí? Y después creo otra persona 2, que es de persona, donde el nombre es distinto, pero después hago punto punto persona 1 y lo que va a hacer es copiar todos esos atributos. ¿Está bien? Los valores de los atributos. Los va a machear y los va a copiar. Una pregunta. Sí. Ahí en este caso no estaría pisando el nombre que le acabas de poner con el nombre de persona 1 con el nombre de persona 2. ¿Cómo pisando? O no sé si funciona así.
esto. ¿Qué sería por ejemplo, pisar? En JavaScript este tipo de sistema es similar y en este caso pisa, no, como lo definiste primero, después la siguiente línea pisaría el nombre. El valor de persona 1 pisaría el nombre de persona 2. No sé, pregunto, quizá... No, esto lo que hace es, vos le pones nombre y para el resto de los atributos los va a tomar desde esta No, persona. va a tomar el resto Sí, de los no hay problema exacto. de pisar. No. Bien, O sea, pisa sobre los nuevos que no están definidos, que lo estás definiendo en ese momento, ¿sí? bien. Bien. Eso es Struct por ahora, no mucho más. Ya nos vamos a meter más profundo, obviamente. Después tenemos lo que se llama el tuple struct, que es un struct con el nombre, ¿sí? Y definimos los tipos perdón, definimos como si fuera una tupla, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos tupla, no? Que tupla, que definimos de esta manera la tupla, ¿sí? Ahí poníamos el nombre de la variable, tac, igual valores, ¿está bien? Podemos hacer como una especie de tuple, se llama tuple struct en RAS, que esto prácticamente no tiene atributos, ¿sí? Sirve tal vez para validar tipos, más que nada, y no mucho más que eso, ¿sí? No es para contarle mucho más, ¿sí? Se accede a como la tupla, por posición, ya sabemos los tipos de datos que podemos tener, que es igual que la tupla. La diferencia tal vez que hace un poco más legible que estoy tratando de representar con esa tupla, ¿está bien? En este caso una coordenada, por ejemplo. Bien. ¿Cómo implementamos comportamiento a nuestros struct? Bueno, para implementar comportamientos a nuestros struct, ya sea un tuple struct o un struct, lo que vamos a usar es la palabra clave IMPL de implementación, into, ¿sí? Nombre del struct, llaves, y adentro vamos a definir las funciones el comportamiento, mejor dicho, que va a tener nuestro struct. Tenemos dos tipos, ¿sí? Como les dije anteriormente, en RAS no se llaman métodos, se llaman funciones asociadas, porque son funciones asociadas, y tenemos dos tipos de funciones, no me quiero adelantar, creo que sigue eso, para seguir una narrativa. Bueno, sí, aparece en un momento, pero bueno, bien. Tenemos dos tipos de funciones asociadas. Las funciones, como primer parámetro, va a ser una instancia, llamémosle, de sí misma, de la estructura, ¿sí? Del struct, y las que no tienen esto, ¿sí? Las que no tienen ese parámetro como primera instancia. ¿Me siguen hasta acá? Por ejemplo, en Es la Plata, si se le pasa el self, en este caso, que es así mismo, ¿sí? Sería como el this, sí, el self en Python, no sé, no más, bueno. ¿Para qué? Para leer en este caso sobre sí mismo. Y acá, sobre este, que acá no lo puse, tenemos las mismas propiedades de ownership que habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Porque es una función, ¿se acuerdan? Calculo que se toparon con eso. Entonces, si yo lo paso así, es como estar pasándole sobre una copia, siempre y cuando tengan el trait copy los atributos del struct. ¿Se entiende? Si no, lo que voy a hacer es prestarlo para lectura, y si en caso de que esté modificando los atributos, prestarlo para lectura y escritura, ¿sí? Ya sea con el ampersand self o ampersand mut self. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace este código? Simplemente chequea si es de la planta, está bien hardcodeado, cosa que no es una buena práctica, está claro. Pero prácticamente esta es la coordenada de la ciudad de La Plata, y chequea si lo que tiene 0 y lo que tiene 1, que son dos valores, latitud y longitud del struct coordenada, son esas, retorna true, si no retorna false. Obviamente podría ser al return directamente, ¿sí? Pero quise hacerlo bien legible esto para que se entienda de la evaluación. ¿Cómo se llama? Se crea una instancia, acá abajo no sé si llega a ver, pero se crea una instancia de coordenadas, se le ponen las dos coordenadas, porque es un tuple struct, recuerdan, entre paréntesis, y se llama con el nombre de la variable punto la función asociada que quiero llamar. Implícitamente no se pasa self, ¿sí? Porque esto lo hace el compilador, chequea que esté definido y que esté recibiendo, y cuando lo genera la compilación, introduce el self, ¿sí? O sea, no es necesario pasarle la plata. ¿Está bien?
Bien. Acá vamos con otro ejemplo, que es de un rectángulo. Ancho, altura. Implemento rectángulo. Área, lo mismo. Y simplemente hace la multiplicación y retorna, como sabemos, retornar ya en funciones. ¿Sí? Como se usa, igual que el anterior, que está acá abajo, creo una instancia. La diferencia es que acá tenemos un struct, no un tuple struct. ¿Sí? Entonces son con las llaves. Y hago rec.area y me calcula el área. Bueno, esto es que si usan el print, que igual nosotros no vamos a usar el print, vamos a usar test, ¿sí? Pero un detalle es que el rectángulo, a ver, cuando se usa el print, que es una macro, que ya más adelante vamos a ver qué son las macros, no es la mayoría de los, sí, todos los struct prácticamente, que están definidos en RAS, que nosotros los usamos, ¿sí? Como string, como todos ellos, ¿sí? Que usamos ahí, que vamos a usar ahora, por ejemplo, cuando veamos colecciones, tienen definido cómo saber mostrarse en la salida. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Cómo escribir en la pantalla para mostrarse. Entonces, cuando nosotros implementamos un struct, por definición, RAS nos obliga a que nosotros le digamos cómo se tiene que mostrar en la salida estándar, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer un print directamente, me va a fallar porque le tengo que decir al compilador, che, este struct que estoy definiendo, este tipo que estoy definiendo, se tiene que mostrar de esta manera, ¿sí? Y acá prácticamente dice eso, ¿sí? Que no puede formatear con default form, ¿sí? Entonces nos dice que o implementemos cómo hacerlo o le agregamos una directiva, que es esta que está acá arriba, ya vamos a ver de qué se trata de estos atributos más adelante, con derive debug, que con esto lo que va a permitir es aplicar el formatter que tiene cada atributo por definición. Recuerden que nosotros si armamos un tipo, un struct nuevo, lo estamos construyendo en base a las bases de los tipos que tiene el lenguaje, por lo tanto esos tipos van a saber cómo mostrarse. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Entonces esto lo que va a utilizar simplemente es ese formato. En caso de que nosotros querramos que sea un formato especial, tendremos que implementar algo para que se ejecute esa función asociada, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante con traits. Bien, esto es lo que les decía, ¿no? Todas las funciones definidas dentro de un bloque impl se denominan funciones asociadas, están asociadas con el tipo que lleva el nombre de impl, ¿sí? Y podemos definir funciones asociadas que no tienen self como su primer parámetro y por lo tanto no son métodos, igual no son métodos, ¿sí? No lo denomina métodos RAS, lo denomina función asociada, porque no necesitan una instancia de tipo para trabajar. Las funciones asociadas que no son métodos a menudo se usan como constructores, ¿sí? Por ejemplo, crear una nueva instancia de la estructura, a menudo se suelen definir como new, pero new no es un nombre especial en el lenguaje, ¿sí? Es una función asociada que no recibe como primer parámetro self. ¿Está bien? Y esta la estuvimos viendo, porque la estuvieron usando seguramente. Por ejemplo. Bien. Acá hay un new definido. Vuelvo a decir lo mismo, no es palabra reservada en RAS, el new, ¿sí? Fíjense que no recibe self, ¿sí? Y lo que hace recibe altura y ancho. Hago un shortened hand, ese que vimos recién, que es la expresión corta para hacer la construcción del struct, init shorthand, perdón, y retorna ese valor. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Con el nombre del struct, new, y le paso los valores, ¿sí? Si ustedes habrán usado string, seguramente hicieron string new. Imagino. O sea, tienen en el practicados, deberían haberlo hecho en algún lado. Por lo tanto, lo que estamos usando es una función asociada al struct, string, ¿sí? No es un constructor. Si bien construye, no es un constructor. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Es una convención, nada más, en este caso en el lenguaje. Bien. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna pregunta de esto? Bien, vamos a los enum, que son los enumerativos, que es bastante importante esto en RAS y se suele usar mucho. Bueno, creo que esto en Java creo que está, no sé si lo llegaron a ver, pero uno puede definir un enum, ¿sí? Obviamente en camel case, y con las distintas variaciones que tiene el enum, ¿sí? Las variaciones por convención deberían ir en mayúscula. ¿Está bien?
Entonces, supónganse que tengo el enum rol, ¿sí? Y tengo opción padre y opción hijo. ¿Me siguen hasta acá? Defino el extract persona con nombre, apellido, DNI y rol de tipo rol. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Entonces, ¿cómo creo una persona? Bueno, en este caso no tengo el constructor, el new. Abro llaves, ya lo vimos, esto no me interesa. Y rol, le digo que es rol, dos puntos, padre, en este caso. ¿Está bien? Y después hago per.rol para acceder al rol que tiene. ¿Sí? Acabo de tener, si mal no recuerdo, el mismo problema. Bueno, debería ser un debug, como lo vimos para poder imprimirlo. Otra cosa que se le puede agregar a los enums son tipos, ¿sí? Como está acá. Pueden ser distintos tipos, no necesariamente tiene que ser el mismo tipo. ¿Está bien? Y el uso de la instanciación, vamos a llamarlo, ¿sí? Es con dos puntos padre y el valor. ¿Está bien? Entre paréntesis. ¿Me sigue hasta acá? Y después, fundamentalmente nos va a servir para utilizar el match. Y lo vamos a usar mucho el match, ¿sí? Cuando tengo un enum de algo, ¿sí? Voy a usar el match. ¿Para qué? Para decir, bueno, matcheame el rol. Si es padre, que haga esto. Si es hijo, que haga esto otro. Si es otra cosa, que haga esto otro. Si es el resto, no me interesa. ¿Se acuerdan que lo vimos el match, no? Bien. Pregunta, ¿el enum se utiliza solo para eso, para hacer como darle etiquetas? Sobre padre, hijo, un rol. El enum se va a utilizar para casi todo, ¿no? Sí, para casi todo. Pero no, no me quiero adelantar, pero lo vamos a usar mucho porque, por ejemplo, cuando manejemos option, result, errores o lo que sea, se trabaja generalmente con enum. RAS los trabaja con enum. Entonces uno va a tener que hacer un match generalmente si es error o está todo bien o se entiende lo que digo, ¿no? Sí. Entonces se maneja mucho. Y como no tiene, y no me quiero adelantar, después vamos a tener una clase para evaluar si cumple con el paradigma de orientación a objetos, el lenguaje, ¿sí? Se termina usando este tipo de camino, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque los enum también lo que nos permiten de meter los tipos, como si nos permite meter un tipo, entonces ¿qué nos puede permitir meter también? Si yo puedo meter un i32 en padre y un flow 64, ¿cómo? ¿Y qué es una persona? Un extract definido por nosotros, ¿no es cierto? Entonces, el enum adentro podría contener un extract definido con un tipo definido por nosotros. ¿Está bien? Entonces, en este caso defino dos extracts vacíos, no me importa, es para que se entienda, ¿sí? Y solamente tiene comportamiento que hace el print, que uno es padre y el otro es hijo. Nada más. ¿Está bien? Él hace algo dentro del extract de padre y dentro del extract hijo. Uno dice que es hijo y otro dice que es padre. ¿Está bien? Después el rol, ¿sí? Digo que va a tener el tipo padre, extract padre, hijo, extract hijo. ¿Se entiende? Y otra cosa que no comenté, pero también le podemos agregar comportamiento al enum. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo agrego comportamiento? De la misma manera que agregamos el extract. En este caso, implementa hace algo, que es una función asociada a la instancia, ¿sí? Del enum, y machea. Si es rol, llama a la instancia, porque puedo inyectar, ¿sí? La variable esta temporal para obtener el valor, ¿sí? Y le dice hace algo, si no le dice hace algo, o puede hacer otra cosa también, ¿sí? Esto es un ejemplo pedagógico. Quiero que se entienda. Entonces, ¿cómo se usa esto? Lo mismo que vimos hasta ahora, definimos el rol, en este caso va a recibir una instancia de padre, ¿sí? Y simplemente hago persona.rol.hace algo. Este hace algo que se va a ejecutar, ¿de quién es? ¿De? Pero ¿cómo es la cadena, la cascada? Per encuentra rol es padre. Claro. Padre. El vale enumerativo, o sea, esto es el enum, perdón. Este es el enum. Se ejecuta en la función asociada del enum. ¿Está bien? Que es la anterior que vimos a esta slide. ¿Sí? Se ejecuta esta función primero,
machea con el padre, hace padre, el track padre hace algo y ¿qué pasa? Y hace Ejecuta el print, ¿no? Este de acá. Soy un padre que hace algo. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? ¿Estamos acá? Los denum los vamos a usar mucho. De hecho, es lo que nos va a servir para que no tengamos tantos errores, aunque suene loco, en nuestro código. ¿Sí? Porque vamos a tener todas las opciones posibles de los caminos ahí. Y RAS, el compilador, mejor dicho, nos va a chillar si nos falta algo. ¿Sí? Bien, vamos a option. ¿Qué es option? Option es un enum, justamente. Esto es propio del lenguaje, ¿sí? Que está disponible en la librería estándar, ¿sí? Este enum tiene dos variantes posibles, some y none. ¿Está bien acá? ¿Se entiende lo que es some y se entiende lo que es none? None es nada, ¿sí? Que no tiene nada. ¿Está bien? Y some es que tiene algo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que estuvimos usando el unwrap y todo eso? Calculo que lo usaron ahí. Bueno, es porque le devolvía en algunos casos un option, lo que estaban haciendo ustedes. O un result, que también es un enumerativo el result, ¿sí? En este caso el option lo que le va a devolver es, bueno, si no tiene nada, yo no le puedo hacer a nada punto ejecuta tal cosa porque va a explotar, ¿sí? Si tiene algo, bueno, voy a obtener lo que tiene y trabajar sobre ese punto ejecuta tal cosa. ¿Se entiende? Esta es la validación que nos obliga el compilador. Y el unwrap lo que hace es desenvolverlo sin importar lo que tenga. ¿Se entiende? O sea que no es una ejecución segura eso, ¿sí? Tendrían que haberlo chequeado antes para estar asegurados de que hagan un unwrap sobre algo que tiene algo, ¿sí? O sea que tiene some. ¿Está bien? Porque si hacen un unwrap sobre un none, panic. Y se terminó. ¿Está bien? Bueno, RAS nos obliga que en caso de que tengamos algún campo que no sepamos el valor, es decir, vacío o nulo, tenemos que manejar explícitamente de manera obligatoria en código. De esta forma se evitan errores tipo null pointer exception como en otros lenguajes. Esto también, porque nosotros cuando definimos un tipo propio, o sea, un extract propio, al momento de la creación, ¿sí?, de la variable de ese tipo, probablemente algunos campos no los tengamos en ese momento, sino que se carguen luego en la ejecución. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Que sean opcionales, que sean nuleables, como quien dice, ¿sí? Entonces, el RAS nos obliga que eso nosotros lo tenemos que indicar, porque si nosotros tenemos, supónganse, el dato de tipo de DNI, por decir algo, ¿no?, de la persona, que se carga después en otro proceso, no al momento de la creación de la persona, y nosotros lo definimos como sabemos hasta ahora, RAS nos va a decir que en tiempo de creación de esa persona tenemos que ponerle el tipo de DNI, ¿se entiende? Y no vamos a poner -1, por ejemplo, para hardcodearlo, ¿sí? Porque eso no es mantenible, ¿está bien? Se van ustedes de donde trabajan y el que viene después le explota el código por los aires porque no sabía que -1 no es una buena práctica, ¿sí? Entonces tenemos que manejar esos casos de tipo nuleable. ¿Cómo los vamos a manejar? Los vamos a manejar con un option, ¿sí? Y acá, bueno, es el ejemplo pedagógico, esto recuerdan eso, definimos a la persona y le decimos que el DNI es opcional al momento de la creación. ¿Está bien? ¿Cómo lo decimos? Bueno, usamos la palabra clave option, ponemos los piquitos estos que no me acuerdo cómo se llaman, y el tipo que va a tener ese... ¿Cómo? Brackets. Bien, ponemos los brackets, suena muy odontólogo, ponemos los brackets y ponemos el tipo entre los brackets, ¿sí? Entonces, recuerden que el option tenía dos valores, como dijimos, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles eran? ¿Cómo? Some y none, ¿no es cierto? Entonces, al momento de la creación voy a tener que ponerle some o none, ¿está bien? Dependiendo de lo que yo tenga, porque es opcional. Si no tengo nada, le voy a tener que poner un none a ese campo, ¿sí? Y si no le tenés que poner ahí 32. Si no, le tengo que poner some y 32, porque recuerden que tiene some o none, ¿sí? Entonces, acá está. Este es el ejemplo de none, ¿sí? El DNI define una variable, none, por lo tanto esto va a ser un option, ¿sí? La diferencia del tipo, el compilador la va a hacer en option acá. Y le paso al new que hicimos, ¿sí?, el DNI, que es un option, ¿sí? ¿Recuerdan? Esto está acá, ¿no? El anterior definido, si mal no recuerdo. Sí, acá, fíjense cómo se define el DNI. Acá, 2 puntos,
en el constructor, una función asociada, ¿sí? Para construir la persona. Dos puntos, option, brackets y 32. ¿Está bien? Entonces yo le puedo pasar un sum con un y 32 o un non. ¿Estamos de acuerdo? En este ejemplo paso un non, construyo sin problema. ¿Sí? Y si quiero pasar un sum, hago un sum con el valor. ¿Estamos hasta acá? Después lo podés mostrar, onda y te va a aparecer DNI, ¿no? Sí. Como ver, Pero después lo importante no es eso, perdón, no es por cosa, sino cómo trabajo eso. ¿Se entiende? Ya vimos cómo asignarle valor a ese option. Ahora, cómo lo laburo, ¿sí? Cómo, para tener el valor, para no hacer sobre un DNI punto, en este caso es un i32, pero podría tener un extract DNI, que creo que la próxima es eso, ¿sí? Y el DNI tener comportamiento, obviamente, y yo hacer del comportamiento algo. ¿Me explico lo que quiero decir? Al extract ese tenga comportamiento DNI, hacerle algo. ¿Me van siguiendo? Ahora, si tengo un non, me va a explotar por los aires. Entonces, antes de hacer algo sobre el tipo DNI, tendría que chequear que tenga algo, justamente. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo trabajamos eso? ¿Cómo laburamos eso? Con match. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá había hecho el extract DNI, que es de tipo A, número tanto. ¿Sí? No, igual no quiero que se centren en esto, sino en esto de acá. ¿Sí? Entonces, hago el match por DNI. Si es SOM, voy a hacer algo con el DNI. Si es non, en este caso hace la impresión. ¿Sí? Recuerden que acá yo puedo hacer un scope y poner más de una línea de código, o puedo hacer el llamado de una función prestándole lo que le tenga que prestar a esa función, como estuvimos viendo, o ejecutar directamente una función asociada al tipo DNI que tengo definida. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué nos obliga a esto? Nos obliga a trabajar qué hacemos si no tenemos DNI, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué nos obliga a esto? Que si es opcional, lo podamos inicializar vacío, digámosle. ¿Sí? Y nos baja los errores en tiempo de ejecución. Les habrá pasado en Java, digo Java por lo mismo, el famoso Java Null Pointer Exception. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con eso? Porque querían hacer algo nuleable, hacerle algo sobre null. ¿Está bien? Y no existía. Bueno, acá en RAM no se va a poder hacer eso. Si yo haría un unwrap acá, porque a esto yo le puedo hacer un unwrap, ¿sí? Si llego a tener non, pan. ¿Está bien? Entonces yo debería evaluar siempre, en el caso de que tenga un option, realmente que tenga some, o sea que tenga algo. ¿Sí? Y recuerden que acá podemos hacer lo que sabemos del match. En caso de que no quiera hacer nada con non, le pongo el guión bajo y ya está, y no hace nada, paréntesis, eso es todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Pero sí tiene que quedar explícito qué hago yo con el non, ¿se entiende? Y si usas un if y haces un if, es una cosa así. También se puede, sí, pero queda más legible el match Está perfecto. a nivel depth, vamos a decirlo así para que se entienda. Porque vos agarrás, lees un match y ves caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, ¿se entiende? El list capaz que se empieza a anidar y todo, y empezamos con malas prácticas. Igual se puede hacer. Acá tenés tu respuesta. Yo puedo preguntar is none o is some también, ¿sí? Son funciones asociadas que tiene el option, ¿está bien? Y me va a devolver true o false. Entonces podría ser si no tengo nada, bueno, hago esto. Si no, pero empezamos, ¿viste? Bueno, se entiende lo que digo, ¿no? El otro es como más legible, pero las dos son válidas. Y acá empezamos ya a meter esto que está en RAS nada más, que es el if let, ¿sí? Y este es medio difícil de entender. Lo que hace es que va a entrar a la condición del if siempre y cuando tenga some y automáticamente lo va a meter en data, ¿sí? Entonces yo hago is let some, cualquier nombre que les quiera a ustedes, ¿sí? De la variable temporal esta, ponen igual per DNI. Esto lo que va a hacer es, si tiene algo, lo va a inyectar en data y se va a poder utilizar dentro del bloque del if. ¿Se entiende? Y si no, va a ir por el otro. Y hay más variantes locas de esto. Es como cuando, no sé, no me acuerdo bien mucho, pero cuando en el import tenías que poner el i2 puntos para el contador que definís como
Creo que Pascal, me parece lo que estás diciendo. Pascal, creo que sí. Es como que definís la variable ahí en el mismo. Claro. Bien. Bien, y después está el let else, que es igual al anterior. Si ven acá es let sum igual, bueno, data igual per DNI. Este es el valor que estoy verificando si tiene algo, pero hace else, no hace, va por la contraria. ¿Está bien? Que no tiene nada. ¿Me explico? Y esto lo que obliga es a tirar un panic sí o sí, si usamos esa forma. Pero tal vez, bueno, antes de tirarle panic, yo quiero, no sé, disparar una alerta o lo que sea. Me explico lo que quiero decir, ¿no? O hacer otra tarea previa, pero sí o sí el scope tiene que terminar con un panic. ¿Está bien? Eso quiere decir que no tiene nada. ¿Está bien? Y que no tiene nada en este caso es trivial para mi regla de negocio y no tengo que terminar de ejecutar el programa. Recuerden que el panic, recuerden, no, capaz que no lo dije, termina la ejecución del programa. O sea, si eso estaba vivo, muere. Si está en un servidor, cayó todo y hay que levantarlo de vuelta. ¿Se entiende? Bueno, y lo mismo, pero whilelet, que este también es más complejo, ¿sí? Tengo cantidad que es un sum. Esto rara vez se usa igual, ¿eh? Yo lo explico porque está en la documentación de atrás, pero rara vez se usa. Y lo que hace es machea cantidad, dice si valor es, si tiene algo y es mayor a 0, imprime y le decrementa en 1 el sum. ¿Está bien? Es medio complejo de entenderlo. Esto va a seguir ejecutándose hasta que llegue que no es mayor a 0, que es 0, ¿sí? Entonces se va a ejecutar el else, lo va a poner en nom, ¿sí? Y bueno, va a terminar porque está en nom, no hay mucho más. ¿Está bien? Porque va a machar por non acá y va a ser el break. ¿Se entendió, no? Sí, pero ¿para qué sirve? Es difícil para qué sirve. Podría simular una especie de cola de mensajes, de atención o algo así media. Pero igual cuando veamos las colecciones no vamos a usar esto, vamos a usar colección para eso, ¿sí? Claro. Pero acá, supónganse que no podemos usar colecciones porque estoy haciendo un código en un microcontrolador que no puedo meter una colección porque pesa muchísimo y tengo que hacer código muy custom y chiquito y capaz que ahí sí lo podría usar, ¿sí? Porque recuerden todas las baterías que trae RAS en una máquina normal va a andar, pero si lo quiero con RAS podemos hacer sistemas embebidos dentro de microcontroladores, ¿sí? Entonces, si tiene poco espacio de memoria el microcontrolador, todo lo que tenga que hacer, tengo que sacar un montón de cosas extras que no voy a hacer y tengo que hacer el código lo más performante y chiquitito posible. Entonces tal vez no utilizaría colecciones, volaría todo el apartado de colecciones y demás. ¿Me explico, no? Bueno, el otro es el whilelet, ese era el looplet. Whilelet es lo mismo, ¿sí? Que vimos con el if. Mientras tenga algo, va a seguir ejecutándose y le va a asignar en valor, hace lo mismo, ¿sí? Que vimos en el loop de oración, pero más pequeño. Lo pone en non cuando llega a 0 y después no se ejecuta más el whilelet. Es como el iflet, pero whilelet, es lo mismo, ¿sí? Mientras tenga algo, va a ejecutar, cuando no tenga nada, deja de ejecutar. Bueno, ¿hasta acá estamos? ¿Cuánto fue esto? ¿Quedó claro? Encima tengo el reloj atrasado, ¿eh? Llegué más tarde porque tengo el reloj atrasado, aviso. Yo tengo las 4 y son 4 y 10. Bueno. Ahora nos vamos a meter en todo lo que es colecciones. Vamos a arrancar la primera parte ahora y la segunda parte la seguimos la clase que viene. ¿Está bien? Igual cuando termine colecciones no se vayan porque voy a meter un poco de módulos en RAS. ¿Sí? O sea, termino colecciones y seguimos con módulos en RAS. Es cortito igual, ¿eh? No se asusten. Bueno, RAS lo separa en distintos tipos de colecciones. Hoy vamos a ver las que son las secuencias y los maps. ¿Sí? ¿Qué son las colecciones? Bueno, no, es medio redundante esto, ¿no? Que son estructuras de datos que permiten almacenar y organizar datos de una manera flexible y dinámica. Por lo tanto, ¿en qué tipo de memoria se van a manejar? Heap. Está bien. Los array en stack. ¿Y por qué? Porque se sabe el tamaño máximo que van a ocupar, ¿en qué? En tiempo de compilación. ¿Ok? Recuerden que cuando se sabe, el compilador puede saber el tamaño máximo que va a ocupar algo y no va a cambiar, va a usar la memoria stack,
le va a ser más fácil para el compilador, ¿sí? Y cuando no sabe, como por ejemplo en los string, o ahora en las colecciones que vamos a ver, le va a decir que se maneja a través de memoria heap. Entonces, BEC, ¿sí? ¿Cómo creamos un BEC? Un BEC que es un array dinámico, vamos a decirlo así para que se entienda. ¿Está bien? Todo lo que vimos de array sirve para BEC, pero viene con cositas más que sirven para manipular el BEC. Entonces, el BEC, ¿cómo hacemos una creación de un BEC? Con el new. Esto es lo que nos crea, es un BEC vacío, ¿sí? Un array vacío. Fíjense que en la línea esa yo no puse el tipo. ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Refiere las líneas siguientes, en este caso es entero. Claro, lo infiere con el primer push que yo le haga al BEC. Con el primer elemento que ponga el BEC. Va a ser la diferencia, el compilador. ¿Sí? Podría ponérselo como ya saben. Podría poner acá 2 puntos y 32. Perdón, BEC de i32. Que sería BEC, brackets y 32. ¿Sí? Entonces, acá hago un for, que hago un rango y pusheo todos los números de ese for del 1 a qué número. 6, o sea, 7 sin incluir el 7. ¿Cómo? 7 sin incluir el 7. Exactamente, del 1 al 6. Excelente. ¿Cómo recorro? Lo puedo hacer con un for, que esto lo vieron en array, ¿no? Imagino, no tenían que recorrer, hacía for, elemento, begin array. Bueno, esto es lo mismo. Hasta acá nada raro, salvo el push. Bien, y acá es cuando empieza la magia de esto del option, ¿sí? Si yo quiero tener el primer elemento, hago first, es medio redundante, ¿no? Pero esto me devuelve una option ya, no me está devolviendo el elemento, ¿se entiende? Y lo tengo que trabajar. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Podría acceder con corchetes la posición? Sí, pero es arriesgado hacer esto. ¿Está bien? Tenés que verificar si hay. Claro, tendrías que hacer un if antes que tengas que el tamaño sea mayor a que tenga un elemento al menos, si vas a acceder a 0, ¿sí? Con el for no, porque sabes que te va a iterar en base a si tiene elementos o no, por ejemplo, el for each in que vimos anterior, ¿sí? Pero cuando accedes a una posición, vas a tener que chequear que sea una posición válida sí o sí. ¿Está bien? Ahí, bien. Lo mismo con el last, me va a devolver el último elemento, ¿sí? Que me va a devolver un option. ¿Te lo hace desaparecer un elemento? No, en este caso lo estoy leyendo de lectura. O sea, no, tendría que usar un pop para eso, ¿sí? Sí, perfecto. O sea, lo leo y ya está. ¿Sí? Lo puedo modificar con last mode también. Sí. Igual cuando vean vectores ponen punto y van a ver que le van a salir un montón de los métodos. Y lo que tiene de bueno Rust, no sé si estuvieron viendo o lo van a ver, es que cuando ponen punto y les sale el método, ustedes van al método, tienen cómo se usa, qué es lo que hace, hay una explicación, un ejemplo y demás, para que ustedes entiendan. Eso está muy bien documentado, ¿sí? Bueno, otra cosa que puedo hacer desde un array, que ya lo vimos, ¿sí? Agregárselo a un BEC. ¿Está bien? Con la palabra clave extend. Punto extend. Esto es lo mismo, ¿sí? Pero si yo quiero modificar por posición a un elemento, fíjense que acá yo creo un vector, ¿sí? Un vec de 10 a 17, ¿está bien? Y acá lo itero de 1 hasta el tamaño y hago de la posición más igual 4, por ejemplo, ¿no? Para incrementarlo un 4. Bien, ¿hay algo raro ahí? No, ¿no? Consulta. Sí, Tiene que ser del mismo tipo, ¿no? Sí. del mismo tipo, Muy bien. siempre del mismo tipo. Muy bien. Acuérdate igual que nosotros después vamos a definir tipos propios, ¿sí? Sí, obvio. No, Entonces, vamos a hacer extractos propios que van a tener sus cosas. Pregunta. En Sí. Java, si necesitas algo, tenés que poner import Java, todo esto. En esto tenés que hacer algo para decir que puedes usar BEC. No, porque creo que está en la librería estándar, así que no es necesario. Claro. Después sí, cuando veamos las otras colecciones, sí, va a haber que hacer un use. En vez de un import es use en Rust. Pero esta está en la librería estándar. Todo lo que esté en la librería estándar ya está precargado ahí para que lo utilicemos, ¿sí? De hecho, todo lo que estuvieron utilizando string, todo eso está en la librería estándar y lo tienen ahí dispuesto ustedes
para usarlo. Después vamos a ver que las otras colecciones no va a haber que importarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la que más se utiliza prácticamente. Entonces, lo que se suele poner en la librería estándar y que esté a mano que el desarrollador va a utilizar, generalmente se consensa en la comunidad, se introduce ahí y está disponible para no tener que hacer el import. Y el BEC es uno de lo que más se utiliza. Después vamos a hacer la comparativa entre todas las colecciones en la siguiente clase, ya sea de tiempo de ejecución, cuándo usar cada una y demás, ¿sí? Y ahí va a salir que prácticamente esta es sirve para la mayoría de los casos. Sí. Bien. Eliminando elementos, usamos el remove, ¿sí? De la posición. Esto se lo dejo para que ustedes vean qué es lo que retorna el remove, ¿sí? Y que la documentación del remove, si le tengo que mandar un índice válido o no, o le puedo mandar cualquier cosa y me devuelve un result o no, o tira un panic, eso va a estar en la documentación y trabajo para que lo miren. Una pregunta, ¿el BEC, el primer índice es el 1? No, es el 0. Ah, porque en el anterior... Claro, por eso pregunté si notaban algo raro. Sí. En el anterior yo arrancaba a modificar a partir del 1, ¿sí? Arranca el 0 como... Yo arrancaba del 1, entonces el 0 nunca se modifica, ¿sí? ¿Y por qué hago len? ¿Está bien esto? Pero eso, el largo, ¿te da la cantidad Sí. o el último? La cantidad de elementos. Entonces tenés que hacerlo uno. ¿Por qué? Y porque arranca en 0. Bien, ¿alguien le quiere contestar si está bien o está mal? Está bien porque no Si le tenés- incluye el último. Acuérdate que el range no incluye el último valor, es -1 siempre. Es un range esto porque tiene punto a punto, ¿se entiende? Tenés razón. Entonces estaba la trampita ahí. Si yo pondría un +1 ahí sí iría hasta la cantidad de elementos, ¿sí? Está bien. Tenía ahí dos trampitas para que me digan, ¿qué pasa ahí? Esa es el like. Bien, el remove ya dijimos, ¿no? Le pasamos el índice. Acá chequeen ustedes, después cuando pongan remove, qué es lo que dice la documentación. Dice que puede decir varias cosas, ¿no? Primero puede decir que le tienen que pasar un índice válido si no va a tirar panic. Esa es una de las cosas que puede decir. El índice siempre es un número. El índice es un número, claro. Bien, porque había algunos programas que capaz el índice lo podían declarar como A, B, C, D. No, en este caso es un número. Y la otra que les puede decir es, la va a ejecutar y te va a retornar un result, que salió todo bien, o un error. Después fíjense qué es lo que dice la documentación, ¿sí? Pim. Bueno, podemos simular una pila, ¿sí? Acá pusheamos, por lo tanto va a ir todo al final, ¿sí? Y si hacemos pop, nos va a sacar del último hacia adelante. ¿Está bien? No hay mucha magia en eso. ¿Cómo? No, el remove va por índice. ¿Se entiende? Yo quiero eliminar el elemento que está en la posición 2. Claro, pero la funcionalidad, o sea, es un remove del último que pusiste, el pop. Es como un remove del último, claro. Sería así. Sí. Con la diferencia que te lo devuelve. Ah, ok. ¿Se entiende? Sí, ok, lo puedes usar. Claro, lo puedes usar. Por ejemplo, acá te devuelve obviamente un option, ¿sí? Y si tengo elemento, bueno, te muestra el elemento que esa pila y si no, no. ¿Está bien? ¿Sucede algo si le hago a un vector vacío? No, porque te devuelve un sum. ¿Se entiende? Sí. Al devolverte un sum, si te devuelve un num, entonces ya sabes que no hay más nada. O sea, conviene que no te quedes un while forever. ¿Se entiende? Ahí podrías usar un while let sum, como vimos en el anterior, y vas desapilando hasta que te dé none y después se corta la ejecución, por ejemplo. Ahí, el while está ahí. Ah, justo lo logré. While let sum, acá está el ejemplo justamente, va desapilando y hasta que te dé none, ya está. ¿Sí? Lo vacías y lo trabajas. Lo bueno que se nota que la hice yo, ¿no? Porque si la misma línea que voy hablando va apareciendo después. Bien. Bueno, otras maneras de hacer instancias de vectores. Podemos utilizar... bueno, acá está cómo se pone el tipo. Eso lo dije hoy. ¿Sí? Que era el vec, brackets, tipo. Y podemos usar la macro vec, que es esa palabra clave vec con el signo de admiración cerrado y corchetes. O podemos usar eso mismo, pero ya poniéndole valores directamente. O esto, que ya lo vimos también seguramente en Arrays, ¿no? En vez de hacer un new,
Claro, en vez de hacer el new, exacto, es una macro que hace la magia y hace el new por atrás, que ya vamos a ver cómo lo hace después, ¿sí? Cuando veamos macros. Vamos a ver esto justamente. Esto es lo mismo que coso, inicializa en 0 5 valores. ¿Dije bien? Sí, inicializa 5 valores. Y bueno, lo mismo, ahí te muestra las datas de que prácticamente están inicializados los vectores. Este print es para formatear, ¿sí? La salida. No se enrosquen ni nada, porque nosotros prints a partir de ahora está prohibido usar. Para eso están los tests, ¿ok? Sí. El vec hace el vec con la exclamación hace un vector vacío. Claro, este hace un vec new, sería, por atrás, que es un vector vacío. ¿Qué diferencia entre punto y coma? ¿En dónde? Era- Porque para la raíz es como Ah, cuando definís el. Ah, esto de acá decís. sí. Esto es lo que te dice que inicializa 5 elementos con valor 0. Ah, ¿Es el único caso en el que se usa punto y coma para.? Sí, creo que sí. No te quiero mentir, pero estoy casi 100%, 99% seguro que sí. Bien, acá estamos con vec. Ahora vec de Q. Vec de Q lo que tiene la particularidad que es un vec tipo cola, ¿sí? De atención, ¿sí? Entonces, por lo tanto, va a tener todas las colecciones que veamos prácticamente van a tener la misma interfaz, es decir, las mismas funciones asociadas, ¿entiendes? Tal vez alguna lo que va a hacer es agregar la propia de la funcionalidad extra que le agrega. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener todas el new, vamos a tener el last, el fix, el remove, no me viene el iter, que ya vamos a ver qué es. O sea, va a ver que se va a repetir un montón, pero van a tener las propias de cada uno, ¿sí? Fíjense en esta, en vez del push tenemos el pushback. ¿Qué les parece que hace el pushback? Bien, y tenemos el push from. Bien, adelante, ¿no? Y después tenemos el pop from y el pop back. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Tenemos, esta tiene el push back, push from y pop back. ¿Se entiende lo que hace cada una, no? Bien. Entonces lo puedo manejar como saco de atrás, pongo de atrás, ¿se entiende? O de adelante. Entonces en este caso no está, para que la utilicemos, hay que hacer el import, ¿sí? ¿Cómo se import? Hace use std collection BQ, ¿sí? Y ahí la podemos utilizar, la colección esta. Que encima de hecho lo hice 2 veces, ahora que estoy viendo. Si lo haces dentro de la función, ¿pasa algo? No, no pasa nada porque es main en este caso. Claro. ¿Quién me pregunta? sí o sí tenés que declarar la capacidad. No, eso lo metí para... A ver, todos entendemos el concepto de capacidad, ¿no? ¿Qué les parece que hace el with capacity? Limita la cantidad de elementos que puede tener. ¿Cómo? Limita la cantidad de elementos que puede tener. Bien, y otra cosa que hace es el manejo de memoria, es decir, voy a tener 10 lugares consecutivos de memoria alocados para esta cola. Claro, no infinitamente. No, creo que, si mal no recuerdo, vamos a ponerlo. El with capacity lo que te hace es te aloca memoria de 10 lugares para la cola, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo? Contigua. Contigua, claro. Entonces, cuando llego a las 10, lo que va a hacer es alocar 10 más, sucesivamente. ¿Me explico? Como si fuera un array en stack, pero sin heap. Claro, porque si yo ya sé que voy a, no sé, supónganse siempre que la cola esta va a tener 10, igual lo muestro porque está en la documentación, ¿sí? Rara vez lo utilicen. Pero si yo sé que siempre voy a estar manejando un número en la cola, ya le puedo decir al compilador que voy a tener esas direcciones consecutivas para que no las tenga que ir a buscar todo y sabe que la tiene más cerca. ¿Me explico el dato? Para hacer más rápido. Y no solo eso, sino para alocar la memoria prácticamente. Recuerden que si no, esto se maneja a través de una heap. ¿Se entiende lo que digo, no? Claro. Y el capacity por default, si mal no recuerdo, está en 4. Entonces una vez que llegue a 4, lo que va a hacer es se agranda a 8 y va a buscar otro lugar en memoria. Después, si se llega a las 8, si mal no recuerdo, esto está en la documentación igual, se duplica. Es como que se va duplicando el capacity. ¿Se entiende? Eso es lo que hace el manejo por atrás, el compilador. Entonces, cuando uno le asigna el capacity, le dice, bueno, que sea de 10. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Eso lo van a ver en la documentación que está y se los menciono porque está justamente en la documentación, ¿sí?
Bueno, acá es Weak Capacity, hago un for de 1 a 3. Puedo acceder por índice, eso también lo vimos, pero ya sabemos los riesgos que puede tener acceder por índice, que hay que chequearlo. O puedo usar el get, por ejemplo. Y el get, que también está en Beck, si mal no recuerdo, ¿qué devuelve el get? ¿Qué les parece que devuelve el get? Un option, ¿sí? Yo trabajo el option, si tengo valor, sé que hay algo en la posición 0 y lo obtengo, ¿está bien? Si no tengo nada es porque no hay nada en esa posición. Y lo mismo para modificar, puedo hacer directamente sobre la posición, ¿sí? Con el índice acá, pero ya sabemos que puedo correr riesgo, ¿sí? Que no haya nada, no esté vacío. Entonces lo mejor en este caso es usar el getMut, ¿sí? O sea, que el getMut lo que va a hacer es, me va a retornar el elemento si existe en esa posición y lo voy a poder modificar, ¿está bien? Entonces, hago un sum, que esto lo vimos recién, ¿sí? If let sum, y si tiene, modifico el elemento. Como es una referencia que me la va a estar prestando para que yo la modifique, le pongo el asterisquito este de acá, el comodín, ¿sí? Para desreferenciarlo, porque va a ser una dirección de memoria, ¿sí? Y poder hacer la modificación en esa dirección de memoria. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Estamos acá con el Beck y el Beck de Q. Vamos con linked list. Recuerden, antes que me digan, porque me lo van a decir antes que termine ahora, cuando uso uno, cuando no, lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Porque cuando voy a usar uno, cuando voy a usar otro, porque van a ver que son todos muy parecidos, ¿sí? Bien. Entonces, lo mismo, la tengo que importar, la linked list, ¿sí? Hago el new, tengo el push back y el push from, no hay mucho más, la lista enlazada, clásico. Y acá dejé como el listado de todos los, que la mayoría de estas secuencias, lo llamaban RAS, ¿se acuerdan? Colecciones tipo secuencias, que vimos el Beck de Q y el linked list, la mayoría comparten todo lo mismo, el clon lo comparten. El contain creo que lo comparten todos. El isEmpty lo comparten. El len lo comparten. Estos son propios de los últimos dos que vimos, ¿sí? Ya sea de la lista enlazada o el vector tipo cola, no sé cómo llamarlo. El clear lo comparten. Se entiende, ¿no? Lo que hacen cada una de estas funciones asociadas, ¿no? Si no me paran y dice qué hace tal, ¿sí? Bueno, fromBot, backbot, esto lo va a tener las últimas dos que acabamos de ver. Lo mismo el back y el from, ¿sí? Que fíjense que el back retorna un option con el último elemento si existe. El from retorna un option con el primer elemento si existe. ¿Sí? Fíjense que la mayoría, salvo el contains y el isEmptyLen, retornan un option. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver los maps. ¿Sí? Vamos a arrancar por hashMap. ¿Alguien sabe lo que es un hashMap? ¿O más o menos? ¿Una analogía? Es acceso directo a memoria. Bien, un hashmap vamos a definirlo de esta manera, acá, como donde yo voy a tener una clave asociada a un valor, ¿sí? Esa clave generalmente va a ser un hash, ¿por qué? Porque el acceso a memoria va a ser a través, por atrás igual, no por nuestra interfaz de memoria, va a ser a través de hasheado para hacer que la búsqueda sea bastante rápida, ¿se entiende? Eso lo vieron, o lo están probando, no sé, en base de datos la primera del segundo año, con las funciones de hash. ¿Se acuerdan que las funciones de hash uno podía hashear y resolver dónde caía en cada dirección el hash dependiendo de la función de hash? Eso lo vieron, ¿no? Sí. Creo que el segundo patrón. Ah, ok. Me adelanté la jugada entonces. Bueno, lo van a ver entonces. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Prácticamente yo tengo una clave, imagínense como un diccionario. Lo voy a hacer más fácil para que se entienda. Tienen un diccionario. Ustedes cuando buscan una palabra en un diccionario, la buscan de acuerdo como esté fácilmente ordenada alfabéticamente, ¿no? Esa palabra que buscan es la clave. Y la definición de la palabra es el valor. ¿Está bien?
Imagínenselo así. Entonces yo voy a tener asociado siempre una clave a un valor. Por ejemplo, podría tener el DNI de una persona asociada a la instancia de esa persona, me van siguiendo, ¿no? Con todos los valores de esa persona, o sea, el struct persona, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la búsqueda me sería mucho más fácil. Vos me das tu DNI, yo te encuentro todos los valores rápidamente. ¿Sí? No, porque siempre está asociado a la clave, que la clave puede ser lo que sea. Cualquier tipo de dato que quieras puede ser la clave. Tiene que cumplir nada más que pueda ser hasheable, ¿sí? Y si no, lo vas a tener que implementar, que por eso lo veremos más adelante. Pero, por ejemplo, acá tengo un hashmap de balances de dinero, ¿sí? Obviamente se importa porque no está disponible. La creo con el new, como ya vimos todas las conexiones. E inserto. La clave 1 tiene 10. La clave 2 tiene 0. La clave 3 tiene 150.000. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que me dice que el saldo que tiene cada uno. Imagínense que estos pueden ser identificadores de usuario, por ejemplo. ¿Sí? O meter datos diferentes también, ¿no? Las claves tienen que ser del mismo tipo y los valores del mismo tipo. ¿Sí? Entonces, si quiero iterar sobre ello, hago for id, balance, imbalances, y tengo el id y en este caso el balance. ¿Cómo estamos de ahora? Estamos re bien. En este caso, ahí infiere el tipo Por el insert. Claro. El primer insert infiere el tipo. A tu pregunta es, O sea, todas las keys tienen que ser del mismo tipo y todos los values tienen que ser del mismo tipo. ¿Está bien? Key y value pueden ser de otro tipo. Capaz que eso me preguntabas vos. Que todos los key tienen que ser del mismo tipo y todos los values son del mismo tipo. Perfecto, sí. Pero estos sí pueden ser distintos, ¿sí? El key puede ser de un tipo y el value puede ser de otro. Bien. Me aclaro por si me expliqué mal. Bien. Acá tenemos lo mismo, hacemos dos inserts, con la diferencia que yo quiero modificar el balance del ID 2. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, ¿qué digo? A balances le digo get move y le paso el ID. Esto me va a devolver ¿qué? Una option, ¿sí? Con algo o con nada, porque no existe ese ID en el hashmap. ¿Está bien? Entonces, si macheo con algo, ¿sí? Es decir, recuerden que acá en balance me va a quedar el option, que fíjense que es una referencia mutable a un F64. ¿Está bien? O sea que se lo va a estar prestando para que lo modifique. ¿Por qué? Porque hago un get mod. Podría ser un get también, ¿sí? Es para leer el get y el get mod lo voy a modificar. Entonces, si tengo balance, digo que de referencia o balance, acá está, ¿sí? Y digo que el valor de referencia al balance le sumo 12. ¿Está bien? Si no tengo nada, no hago nada, porque ahí fíjense que está el placeholder y el nada, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Si tengo que leer, le paso la key y lo leo. Profe, Sí. puede ser que ¿cómo es? El match lo compile, porque tengo entendido que lo que tiene que devolver tiene que ser el mismo tipo. ¿Cómo el mismo tipo? Tipo lo que devuelve el match, en este caso como tenés uno que devuelve vacío y el otro que devuelve la operación, la compile. No, pero ojo, no estoy retornando nada con el match, ¿eh? ¿No? ¿No? No. No había visto la asignación. Porque yo me podría guardar acá en una variable, pero como no me lo guardo, no retorno nada, ¿sí? O sea, o hace algo, que en este caso es una escritura, o puede ser una llamada a una función, o si yo haría let variable, debería esto retornar el mismo tipo y esto el mismo tipo, ¿sí? Pero como no lo estoy haciendo, el compilador dice, no me estás guardando nada en ningún lado, siga, ¿sí? Entiendo que lo decís porque acá falta como un punto y coma, pero... No había visto la asignación en balance. Pero no, yo el balance lo trabajo acá adentro, ¿sí? No asigno. Bien. Bien, puedo armar un hashmap a través de la definición de tuplas. Si quiero construir... Esto sirve para inicializar por primera vez algo, ¿sí? Supóngase que tengo todos mis usuarios y tengo que inicializar los balances en 0. Entonces podría ser hashmap from un array, de tuplas. ¿Está bien? Se lo muestro porque está.
no es que lo vayamos a usar siempre. Podés agregar claves, como decir. Con insert, claro. O sea, claves con valores tenés que agregar siempre. Ok. ¿Sí? El valor puede ser un option en caso de que no lo tengas porque es nuleable, o puede ser un valor. Sí, el tipo que, como definiste el hash map. ¿Se entiende? Para iterar sobre las key, o sea, sobre las claves que tengo, for id imbalance.key. Para values, los valores lo mismo, no hay mucho más. El hashmap es una muy buena estructura de colección para resolver muchos problemas en la programación que uno tiene y es bastante performante. Ya lo vamos a ver igual en la clase que viene. Así que les diría que tanto Beck como esta son las dos que más van a utilizar. Generalmente, no solamente en Rust, sino en cualquier otro lenguaje que utilicen, les resuelven muchos problemas, ¿sí? Y son fáciles de manipular y generalmente están bien hechas y son performantes, ¿sí? Lo más parecido que es, por ejemplo, a Python es Diccionario. efectivamente Un diccionario. un diccionario. Claro, un diccionario, sí, sí. Bueno, remove is empty, clear, length, lo comparten todos. Después acá tenemos el propio, ¿no? Value smooth, retorna los valores para poder modificarlo. Get key value, retorna una option con el par clave valor, es decir, dame el registro, vamos a decirlo así para que se entienda, que tiene la clave 1, entonces me va a devolver la clave 1 y junto a su valor, ¿sí? En un option. Contain, bueno, no hace falta que lo explique. Este está bueno, que ponga 5 y si no está, insertar el 5 con el 0, por ejemplo. Se entiende con valor 0, eso está bueno. Y tiene la log ahí que hay un montón más interesantes, pero ahí les puse como los más importantes. Los valores también te conviene tenerlos en un option o no, porque así podés modificarlos. Como lo otro que estábamos viendo que dijiste, está bueno que tenga una option para así. La definición de si tenga un option o no va a ser básicamente si vos permitís tener claves sin valores. Nulos. Claro, sin valores. Perfecto. ¿Sí? O sea que tu lógica de negocio debería definir esa regla. Bien. Bien, vamos con el bitremap. Bitri, ¿a qué suena? Árbol, bien. Entonces, un bitremap, la diferencia de los hashmaps es que tiene una pequeña mejora optimizada, que es un árbol binario, es decir, los están ordenados, bueno, árbol binario como ya no hace falta, las claves. En cuanto a la búsqueda de clave y su interfaz es igual a los hashmaps, es decir, podemos aplicar las mismas operaciones. ¿Sí? No hay mucho más que nada más que definimos que sea de bitremap y importamos bitremap. ¿Está bien? Después la interfaz es la misma, la diferencia es que tiene una mejora optimizada para la búsqueda de las claves. Nada más. ¿Sí? Obviamente tiene una estructura de árbol, obviamente tiene el costo de tener que mantener otra estructura por atrás. ¿Está bien? Si bien está optimizado, pero el costo, siempre uno pierde costo de algo, ¿no? Cuando si tiene que agregar estructuras o cosas para ordenar, que ya lo vamos a ver igual qué costo tiene esto, pero prácticamente esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces vimos Beck de queue, lista enlazada, hashmap y bitremap. ¿Está bien? La práctica thread obviamente va a estar basada en colecciones y extracts. Recuerden que va a salir el viernes. Y nos queda una cosita, y ya terminamos. ¿Qué es esto de aquí? Bien, alcance y visibilidad. Hacemos como una especie de context switch, ¿sí? Cambiamos de contexto brevemente, pero todo tiene que ver con todo y les va a servir a ustedes después para entender la parte de modularización en Rust y cuando definan sus extract, hasta dónde tienen su alcance, ¿sí? Entonces, para definir un elemento, bien, ya vimos todos menos el último, que el último va a estar en el video de la modularización que hagamos nosotros del ordenamiento del código, ¿sí? Vimos funciones, vimos extract, vimos enum, ¿sí? Entonces, para definirlo como público se utiliza la palabra clave pub, ¿sí? O sea, empieza con pub, ¿sí? Si voy a definir algo público. Si mi extract es público, digo pub extract, nombre del extract, ¿sí? Delante de su definición, y esto indica que puede ser accedido desde fuera donde fue declarado. Ahora vamos a entender qué es desde fuera, ¿sí?
En cambio, si no se especifica con pub, el compilador de RAS hará que sea privado y solo puede accederse donde fue definido. Y esto es muy importante, ¿sí? Si yo no pongo pub en una función, en un enum o en extract, ¿sí? Solo va a poder ser accedido dentro del archivo donde lo estoy definiendo. O el scope donde lo estoy definiendo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Si yo quiero que sea accedido desde afuera, tengo que poner la clave pub. ¿Está bien? Entonces, sí. Le da un tiempo de vida enorme, porque antes teníamos el problema de que si lo declarabas acá y salía de acá, se moría, lo eliminaba. Igual estoy hablando de funciones, structs y enums, ojo, no de variables. Es el alcance, es decir, el famoso de, bueno, esto lo dejo interno, no muestro cómo se implementa, pero vos lo podés usar y llamarlo como quieras. Por ejemplo, todas las funciones asociadas que estuvimos viendo en las colecciones son pub, porque yo puedo acceder desde afuera de su definición. Ahora, internamente, después pueden ver cómo está implementada la colección, se van a volver locos. Hay un montón de cosas que tiene privadas que uno las puede acceder desde afuera, ¿sí? Pero no están definidas como pub. ¿Se entiende? Entonces, vamos con este ejemplo para que se entienda. Este ejemplo está todo dentro de un archivo llamado ejemplo.rs, ¿sí? No se duerman, son 3 diapositivas, ¿no? No nos vamos a olvidar. Entonces, ¿qué defino dentro de ese archivo? En primer lugar, defino un módulo. ¿Y cómo se define un módulo? Se define con la palabra clave mod, ¿sí? Nombre del módulo. Un módulo va a tener lógica del módulo, ¿sí? No hay mucha ciencia en eso. Y defino el scope del módulo, ¿sí? Como verán, ese módulo no está definido con la palabra clave pub adelante. Por lo tanto, a este módulo solo se va a poder acceder desde dentro de este archivo. ¿Está bien? O sea, si yo lo quiero hacer desde afuera, no voy a poder, lo tendría que hacer público. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. Si se fijan, arranca acá y termina aquí. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien, dentro del módulo este tengo 2 funciones. No importa, no hacen nada, pero yo quiero que entiendan la accesibilidad de las funciones, ¿sí? La primera está definida como pública y la segunda no tiene el pub. ¿Me van siguiendo acá? La primera se puede acceder por fuera del módulo, pero dentro de este archivo. ¿Por qué? Porque el módulo tiene el alcance dentro de este archivo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. Y la segunda, vamos a decirle que es privada. Y solo va a poder ser accedida dentro del módulo. ¿Se entiende? Después, en el mismo archivo, tengo una función pública llamada public API. Que no hace nada, no importa. Esta función puede ser accedida desde otros archivos. ¿Está bien? Porque está pública. ¿Se entiende? ¿Por qué? Está pública. El scope del alcance, ¿cuál es? El archivo entero, por lo tanto puede ser accedida desde afuera. Sí. Si haces un public mode, también. Si yo pusiera público este módulo, también. Exacto, ¿qué es el ejemplo? ¿Qué sigue? Justamente. Ese public API podría acceder a la función pública del módulo. Exacto. Muy bien, Y así sí. podrías acceder desde afuera a la funcionalidad de ese. Exacto, pero está encapsulada dentro de Public API. Tienes que hacer todo el... Exactamente, que es lo que pasa con las colecciones, cuando se pone a ver cómo están implementadas. ¿Sí? Sí. Bien. Acá sigo, en el mismo archivo, ¿sí? Y defino otro módulo, que en este caso se llama submodule. Sí, estuve creativo. Pero dentro del submodule quiero usar el módulo que está definido. Recuerden que el módulo anterior está definido en el archivo y solo tiene alcance dentro del archivo. ¿Está bien? Pero quiero, obviamente, si yo voy encapsulando cosas, quiero utilizarlas. No es que las encapsulo porque no puedes entrar y ahora no vas a poder hacer nada. No. Quiero encapsular cómo se hacen las cosas y que sea una interfaz pública para poder utilizarse. ¿Me van siguiendo? ¿No? Sí. No es encapsular por encapsular. Entonces, en este módulo quiero usar lo que está en el módulo anterior definido como privado y que solo tiene alcance acá. Entonces, ¿cómo lo uso? Hago el import, entre comillas import, ¿sí? Digo que voy a usar este mismo módulo que está definido arriba o abajo, no importa, pero en el mismo archivo y que tiene alcance en ese archivo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces acá yo ¿qué voy a poder usar?
lo que tenía público ese módulo. ¿Se acuerdan? Que tenía dos funciones, una pública y una privada. ¿Ok? Entonces, dentro de su módulo, que es público, creo un método, no importa, que llama al público del módulo que está privado. ¿Me van siguiendo acá? Es como que la interfaz pública va a ser esta del otro módulo. ¿Sí? Y luego hago una función privada, mi implementación, que solo esta función, ¿sí?, va a tener alcance en la definición de este módulo. ¿Me van siguiendo, no? Porque es privada el módulo. ¿Sí? ¿Está dentro del módulo? Ah, sí, está dentro del módulo. Claro, sí, está medio que no. Pero sí, date cuenta por los colorcitos negritos que están acá. Bien. Y después hago un módulo adentro de submódulo. No, es complejo el caso, pero para que entiendan, sí, el alcance y la visibilidad. De test. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a ser un módulo de test. ¿Y por qué va a ser de test? Porque le pongo este atributo acá, de config test. Podría tener un módulo dentro de otro módulo, no pasa nada. Pero este módulo yo a cargo, en este caso le voy a decir que esto es de test. Entonces, cuando se ejecute va a ejecutar esto. Cuando ejecute cargo test, me refiero, ¿sí? Porque está configurado como test. ¿Qué es lo que hace? Bueno, hago la función de test, que le pongo el atributo test, que ya lo sabemos, ¿sí? Y acá, hago un super, dos puntos, mi implementación. ¿Qué quiere decir esto? Como este módulo está dentro de submódulo, subo un módulo, ¿se entiende? Y ejecuto mi implementación, que es privada, pero como está dentro del módulo definido, puede acceder. ¿Se entendió? Bueno, y este después lo vemos. ¿Se entendió hasta ahí? A ver si tengo acá, si no lo explico. Si está acá lo explico. No, eso lo vemos después. Entonces, esta es la forma de poner alcance y visibilidad a las cosas que hagamos en RAS, las cosas que desarrollemos, ¿sí? Esto les va a servir mucho para reutilizar código, ver su alcance y que pueden poner público o privado, porque la idea es no poner ni todo privado ni todo público, ¿se entiende? Entonces, por hoy terminamos. Me queda subirles cómo ordenar el código, que cuando vean ese video va a tener sentido todo esto que acabamos de hacer, porque prácticamente lo que van a hacer es un solo proyecto donde van a tener módulos por ejercicios resueltos y lo van a poder usar e importar en main. ¿Se entiende? Entonces va a tener sentido esa explicación. El año pasado no lo hice así, quedó medio suelto. Este año prefiero explicar esto y ahora van a entender mejor cómo es la modularización de código y el ordenamiento de código de ahora en más para hacer todas las prácticas. ¿Está bien? ¿Alguna duda, pregunta, algo? ¿No? Bueno, recuerden que mañana va a salir el cuestionario de todo lo que acabamos de ver, que va a estar una semana abierto, ya sé tu caso, que va a estar una semana abierto. Seguimos con la misma metodología que veníamos haciendo antes del paro, antes de todo, ¿sí? Tienen una semana, por favor, no me digan, me lo abrís un día más. Ahora, una semana. Yo el video lo voy a subir hoy o mañana a la noche, de hecho. Lo mismo la presentación, léanla, miren el videito y hacen el cuestionario, ¿sí? Y bueno, y nos vemos el lunes. El cuestionario va a ser de esto y el extract, colecciones que vimos, ¿eh? Aclaro porque voy a subir también el video de ordenamiento de código y eso no entra en el cuestionario. 1 de junio, ¿qué tema tiene? ¿Esto hasta acá o más? Hasta la práctica 3. Acuérdate que yo pido un ejercicio de las prácticas. Sí. Puedo pedir cualquier ejercicio de práctica 1, 2 o 3. Perfecto. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea de las prácticas, hasta el último ejercicio de la práctica 3, entra. ¿Se entiende? Después van a quedar dos prácticas. Bueno, esto no les dije. Después van a quedar dos prácticas más, que es la 4 y la 5, que ya les digo que hagan todos los ejercicios 3, porque lo que veamos en la 4 y la 5 van a hacer referencia a usar cosas que hicieron en la práctica 3. Y el segundo entregable va a ser de la práctica 4 y 5, que es al final de la cursada. ¿Está bien? Bueno, nos vemos. Sí. Todos los ejercicios cuando vengamos a... Buena pregunta la que hizo el compañero. Tienen que tener disponible, lo tenía que haber explicado igual eso, todos los ejercicios disponibles a su disposición. Les recomiendo, si no saben Git, súbanlos a Git, que es público.
al momento de hacer el entregable lo tienen que tener disponible ustedes, ¿entienden? Ya sea en un pendrive, ya sea en la nube, en algún lado, porque en ese momento del entregable yo les decía, es el ejercicio 2 de la práctica 3. Lo tienen que bajar y le tienen que agregar la funcionalidad que pida. ¿Me explico? Y en lo posible traten de que sea un... Bueno, tal vez para la práctica 3 no, pero que sea un solo archivo del ejercicio. ¿Sí? Porque van a tener que tener un archivo, no todo el proyecto. ¿Se entendió? Bueno, listo. Nos vemos el lunes. Estamos hablando por Discord.